Hola a todos, bienvenidos a Construyendo Patrimonio. Aquí compartimos historias de éxito personal y profesional con el objetivo de inspirar y educar a emprendedores y gente común. También compartimos noticias financieras, datos empresariales e historias de crecimiento personal. Mi nombre es Sammy Vigio, soy el host de Construyendo Patrimonio Podcast y espero que les guste. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio Construyendo Patrimonio. Antes de empezar, les pido el gran favor, los que me escuchen o los que nos escuchan en YouTube, que se suscriban al canal Construyendo Patrimonio en Spotify, que nos den 5 estrellas si les gusta el contenido. Y bueno, el día de hoy tengo un gran invitado conmigo. Fue un poco complicado convencerlo, pero aquí lo tenemos. Edgardo Sojo, papá de una muy buena amiga mía que se llama Maggie. Agradezco a Maggie públicamente por introducirnos. Y Edgardo es una de las voces profesionales autorizadas para hablar en el nivel o en el sector de energético en Colombia. No quiero decir voces autorizadas, más voces respetadas. Un profesional que ha construido su vida alrededor del mundo de energía. Actualmente tiene una empresa de consultoría, Soldice es su nombre. Trabaja en empresas como Electricaribe, en Corelca y en diversas empresas en el sector de energía, más que todo en la costa. Y bueno, está el día de hoy con nosotros para, como siempre, contar su historia personal e historia profesional y por ende dejar aprendizajes desde su trayectoria. Entonces, Edgardo, primero que todo, bienvenido. Un placer que estés con nosotros aquí y te doy la batuta para, por favor, que nos empieces a contar un poco de ti. Bueno, muchas gracias, Sammy. En principio, pues, gracias a May por habernos presentado también. Y gracias por considerar que tengo cosas interesantes que contar. Más que la vanidad, en este sentido, la razón por la cual accedía a tu invitación es porque de verdad me hubiera gustado que mi papá viera lo mismo. Que mi papá hubiera a los 70 años de su vida haber hecho un recuento y haber contado a alguien todas las cosas que te puedo contar, sus experiencias, sus aciertos, sus fracasos, y que quede como una enseñanza. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Yo pienso que todo el mundo, no solamente Edgardo Sojo, tiene cosas interesantes que contar, todas las personas tienen su historia y de cada una de las historias hay muchas enseñanzas, de tal manera que te agradezco mucho porque me hayas tenido en cuenta. No, de acuerdo. Eh, Y, sí. no, o sea, es lo que estaba comentando antes, que se lo comento nuevamente y creo que lo reitero durante muchas de las entrevistas. Mm. Yo, como muchas personas, soy una persona que aprende mucho de las entrevistas. Yo leo libros, por ejemplo, el fin de semana me leí una biografía de una persona que la voy a tener en el programa pronto. Me lo leí en 2 días. Un libro de Mm. 300 páginas me lo comí en 3 días porque aprendo mucho sobre las experiencias y cuando cuentan historia. Entonces, por eso a la gente le ha gustado el programa por Mm. esa misma cuestión. Pero bueno, empecemos, Edgardo. Bueno, Maggie me comentó un poco de tu infancia. Sé que te mudaste mucho con tu familia de ciudades. Empieza a sí. contarme un poco sobre eso. Sí, nací en Barranquilla hace 70 años, en la 43 con 72, antigua clínica de Los Ángeles. De papás de familia barranquillera, de mamá de familia barranquillera, de abuelos barranquilleros, por ambos lados, y definitivamente barranquillerísimos. Por razones de trabajo de mi papá, efectivamente, tuvimos que recorrer muchas ciudades. Mi papá trabajó durante 50 años en la Compañía Colombiana de Tabaco, eso son récords que ya no se tienen, pero por razones de su trabajo tuvo que mudarse eh, por todo Colombia, de tal manera que vivimos en Cartagena, vivimos en Bucaramanga, vivimos en Medellín. Entonces, de alguna forma, yo tuve mi infancia en Cartagena, mi preadolescencia en Bucaramanga y mi adolescencia y estudios universitarios en la ciudad de Medellín antes de regresar nuevamente a Barranquilla. Esto fue muy importante en nuestras vidas porque como familia nos unió muchísimo. El hecho de mudarnos a todas partes pues, nos hacía como núcleo familiar muy fuerte y creo que eso es una de las ventajas grandes que tuvimos, de esa unión que todavía tenemos entre nuestros hermanos y con nuestros padres. Mi papá fue muy presente en toda mi vida
y ha sido un derrotero, ha sido una persona que marcó mi futuro, marcó mi vida. Esto fue muy interesante, como te digo, porque no solamente nos unió como familia, sino que a la vez me permitió intercambiar culturas. O sea, tener muchas feelings de la gente de las diferentes regiones del país. Lo negativo de esto fue que nunca tuve los amigos del colegio desde chiquito como tienen todos, ¿verdad? Los que estudiaron con ellos kinder, primario, bachillerato, tal, ese combo no lo tengo. Pero por el otro lado, pues tengo un combo de amigos de las diferentes ciudades muy interesantes y obviamente por ser una familia barranquillera, pues prácticamente todas las vacaciones, absolutamente todas las vacaciones las pasaba aquí en Barranquilla. Entonces, con mis primos hermanos, con mis tíos, entonces siempre, si bien estuvimos por fuera durante estos años, pues la vinculación fue permanente. Y obviamente nuestra casa era una especie de embajada barranquillera donde estuviéramos. En Bucaramanga, en Medellín, toda la gente de Barranquilla de nuestras casas. Eso era una fiesta permanente, celebrábamos carnavales. De tal manera que lo bueno, como te digo, pues esa unión que nos creó, esa fuerza, esa coherencia de familia. Eh, y no lo malo, pero sí lo diferente es que no tuve un combo desde niñito como tienen mis hijas, como tiene tanta gente de los que estudiaron con ella en todas partes. En Medellín llegué a finalizar el bachillerato, lo terminé en Medellín y me quedé estudiando. Mi papá luego lo trasladaron a Barranquilla a mediados de la década de los 70 y yo me quedé estudiando en Medellín. Estudié ingeniería electrónica. ¿Por qué soy ingeniero electrónico? Bueno, no sé. De pronto el que estaba en el pupitre de enfrente dijo yo voy a estudiar ingeniería electrónica y me sonó bonito. Pero además de esto, era en ese momento la carrera que se equivaldría hoy a ser uno especialista en data o en tantas profesiones que hoy, están muy de moda. Entonces estudié ingeniería electrónica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, Fue muy interesante, definitivamente me encantó mi profesión, desde el principio me atrapó. Y una cosa interesante es que la ingeniería electrónica daba sus primeros pininos en Colombia. O sea, la ingeniería electrónica creo que en ese momento estaba en la Universidad Distrital de Bogotá y en la Javeriana también empezando. De tal manera que si bien la universidad apenas empezaba, había una alta influencia de la ingeniería eléctrica, que es lo que yo como que recibí. O sea, finalmente soy más ingeniero electricista que electrónico de verdad, Ya. pero eso me gustó muchísimo. Es una especie de dualidad. ¿Cuál es la diferencia entre electrónica y eléctrica? En ese momento era lo que es del switch para afuera es electrónica y el switch para adentro era ingeniería eléctrica. Ese era como un concepto básico que Ya, había de la época. Entonces, estudié ingeniería electrónica y apenas terminé, obviamente me regresé a mi casa, acá a Barranquilla, y buscando trabajo inicié en monómeros con hombres venezolanos, en monómeros en el año 80, en esa época. Inicié en el área de instrumento y control. Tengo una anécdota interesante aquí, es el bollón que llega de ingeniero a una planta, una planta petroquímica, en donde la mayoría de las personas eran empíricos de Barranca Bermeja, gente con mucho conocimiento, y me sueltan a mí allá en el taller de instrumentos, me acuerdo la pintica del primer día, pues todo bien puestecito en orden, ujú. y el supervisor, alguien que después quise mucho, pero ese momento lo odié a morir, me dice, oye ingeniero, usted esa válvula, una válvula de control llena de corrosión. Me dijo, coja un cepillo de alambre y la raspa, porque la tenemos que pintar. Y yo, ¿qué? El ingeniero, no, coja el cepillo de alambre y raspe la válvula de control. Maldecía yo cada cepillada que le daba yo a la válvula. Súbase allá a ese tanque y cierre esa válvula
una cosa llena. O sea, finalicé el día sucio de arriba a abajo, con las manos llenas de... Y eso fue una enseñanza tremenda. La verdad es que fue una enseñanza. En lugar de escritorio me dieron un locker con una caja de herramientas. Y eso fue una enseñanza tremenda. Ese par de años en Monómeros en esa época fueron excelentes por ese aprendizaje. El aprendizaje, o sea, primero la humildad. O sea, respeta el conocimiento, no por el título, sino por el conocimiento como tal. Este, señores empíricos de una sabiduría tremenda, muy específica sobre sus temas, y lo que tú le aportabas con lo que la ingeniería te da en materia de analítica y de estructura, hacía una perfecta combinación que finalmente el gerente o quien nos contrató en ese momento pues tuvo esa visión. Entonces fue un paso muy interesante, muy importante en mi vida laboral. Esta persona que dijiste que después sea tu supervisor al momento o Mm, el gerente, pero sí. hizo esto entonces para que te empaparas y te pues remangaras las mangas, y como se dice así, para que aprendieras desde abajo cómo son las cosas. Algún día se lo pregunté cuando ya éramos amigos y Ujú. me confesó que no, que era para votarme. ¿Sí? Él no quería que yo estuviera ahí. O sea, él dice, no, no, yo no quería que tú estuvieras aquí, tú no pegabas con este, ¿sí? No. Entonces, para aburrirte. Pero yo creo que lo percibí y me hice a mí mismo el propósito de no dejarle ganar la partida y que el día que me fuera me iba a extrañar y efectivamente eso ocurrió. Me acuerdo que el día que renuncié a la cosa, no, y de hecho fuimos muy buenos amigos después y pues le he perdido un poco la pista a los señores, pero eran varios, eran todo un equipo de gente muy conocedora. Pero fue una experiencia para mí invaluable, o sea, una experiencia invaluable que me dio callos. A mí ya nadie me viene a decir cómo se calibra una fotocelda, porque yo calibré una fotocelda. Por ser el primíparo, me acuerdo que los 24 y 31 de diciembre yo era el que tenía que hacer el turno de madrugada y me acuerdo los pitos del 31 de diciembre montado en unas tuberías, montando una fotocelda y dándole la mano al técnico que estaba conmigo y decirle feliz año, mi compadre. Mm. Pero fue una experiencia definitivamente importante. Como a los año y medio, 2 años de estar trabajando en monómeros, surge una oportunidad en Corelca muy interesante. En Corelca estaba en el proceso de montaje del Centro Regional de Control. El Centro Regional de Control es el sitio en el cual se comanda todas las operaciones del sistema eléctrico de la costa atlántica, desde la Guajira hasta Córdoba. Entonces se estaba implementando un sistema tremendamente moderno y estaban requiriendo un grupo de ingenieros, unos 5 o 6 ingenieros, para desarrollar el proyecto del centro de control. Y había una oportunidad muy interesante que era ir a Alemania a capacitarse y a recibir esa capacitación. Eso me entusiasmó demasiado y me fui a trabajar a Corel, inclusive con menos sueldo. O sea, yo me ganaba creo que 11.000 pesos en monómero y ya fui a ganarme como 7, pero con las expectativas de crecimiento, que es una segunda lección, que es que cuando tú estás en ese momento en que tú estás desarrollando tu, 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 tu asunto profesional, ¿sí? Pues hay cosas que valoras más que los ingresos como tal, ¿sí? Y uno es la enseñanza, la capacitación, las posibilidades de crecimiento. El conocimiento como tal se vuelve uno de los ingresos más importantes que tienes que tener en cuenta. Y me fui a Corelca pues con esa intención de estar allá en el centro de control. Entré como ingeniero de proyecto en el área de telecomunicaciones y del centro de control. Entonces, en el centro de control, efectivamente, estuvimos en Alemania, montamos el centro de control, que en ese entonces era lo más moderno que había, de ahí se controlaba absolutamente todo. Y en Corelca me quedé 15 años trabajando. O sea, entré como ingeniero de centro de control y en el año 95 me retiré como director encargado.
y director encargado, ocupé prácticamente todos los diferentes puestos de la escalera en Corelca, en el centro de control. Muy interesante, nos tocó como experiencias interesantes, por ejemplo, el famoso apagón del año 87, en el cual la guerrilla, el M-19 y los sindicatos en una gran manifestación apagaron toda la costa completa, tumbaron las torres, apagaron las plantas. Ese es un día inolvidable. Nosotros sentados, un grupo de ingenieros en el centro de control, sin un solo foco prendido en toda la costa atlántica, con 7 horas en las baterías únicamente, con el sistema para poder empezar a prender. Para prender una planta, una máquina, tú necesitas tener energía. Esa energía la necesitas sacar de alguna otra parte. O sea, que hay unas plantas que se llaman las plantas de arranque, que sirven como para ir arrancando las plantas. La recuperación de un sistema dura muchas horas. Y esa experiencia de manejo con el sindicato, un sindicato de industria muy fuerte en ese momento, hizo pues que fuera una experiencia valiosísima. Cuando estaba en el centro de control, yo me acuerdo que era una capacitación que hicimos en Estocolmo, en Suecia, en el Royal Technical Institute, sobre el control y supervisión de sistemas de potencia. Y fui a la capacitación y como gran vaina nos llevan al centro de control de Suecia. Y la gran vaina que iban a mostrarnos era cómo se abría por telecontrol una línea de 220.000 voltios, que eso ni pellizcaba al sistema, un sistema robusto. Pues, te imaginas Suecia, el sistema eléctrico sueco, una vaina tremenda. Y me acuerdo mi entrevista de retiro del seminario que yo le decía al sueco, vea, hombre, yo le voy a decir una cosa, yo me encantó venir, buenísimo, aprendí mucho y todo, pero aquí las cosas al revés. Ustedes, los ingenieros suecos, mándelos a Barranquilla, mándelos a Colombia para que le entreguemos allá de verdad cómo es que se opera un sistema de potencia con muchas debilidades y muchas flaquezas, en donde tienes que manejar tantas variables y tienes que manejar tantas cosas. Eso como una anécdota de la experiencia de operación del sistema. En el año No, porque es que 91, viéndolo de afuera, te interrumpo un momentico, porque viéndolo de afuera no solamente de pronto los chicharrones que tenías que apagar sí, lo que tenías que solucionar más bien mm, con el sistema en sí. Si no lo mencionaste ahorita, no sabía, pero pues lidiando con sindicatos. No, me sí, sí. imagino que no era fácil esa cuestión. Lidiando con sindicatos y lidiando con los problemas externos de guerrilla, Mm, etcétera, que uno, sí, sí, esos son otra sí. clase de problemas, no comparables a lo que, lo que pueden pasar en Suecia. Sí, sí, allá, Entonces, por ejemplo, en el año, eso sería como el año 91, creo que hubieron 300 o 400 voladuras de torres de energía. Entonces te volaban una torre de energía y tenía que salir con unos camiones y unas torres de emergencia, y la gente se volvió especialista en montar torres de emergencia, buscando árboles en el vecindario para colocar los alambres y poder normalizar. Pero dicho, era tremenda odisea tratar de tener un servicio regular, porque la verdad es que era un servicio regular de energía por allá en esa época, a finales de la década de los 80. Tanto así que ah, en el año 93 nos toca el gran apagón de Colombia, ¿no? El gran apagón de Colombia, que es entre el año 92 y 93, en donde se iba la luz en Colombia 10 horas diarias durante un año. En ese momento yo estaba al frente de la subdirección de transmisión, y el comité de operaciones de ISA teníamos que monitorear toda la semana. Me acuerdo ir cada semana a Bogotá a revisar cuál era la situación energética que se presentaba, a ver si podíamos disminuir las horas. Se llamaba el famoso apagón de Gaviria, no sé si lo recuerda, en donde cambiaron la hora. O sea, me acuerdo que dormíamos en Bogotá y en un hotel en el 7º piso no había ascensor, y había que,
Ese apagón fue una tremenda lección también, no solamente para mí como persona responsable de alguna forma del suministro de energía, sino para el país. Yo pienso que el apagón del año 91 fue la primera revolución o la primera transformación energética que se dio en la costa atlántica. ¿Por qué? Porque en el año 91 la balanza energética del país era 80% hídrica y 20% térmica. O sea, era tremendamente hídrica y un 20% térmica. El apagón se da por un fenómeno del Niño, como lo que estamos viendo recientemente y el que estamos próximos a vivir, en donde la sequía es tal que se bajan los embalses y la térmica tiene que responder por parte de la demanda. La costa atlántica tenía unas ventajas competitivas enormes, que eran, primero, el conocimiento de la central térmica como tal. O sea, una central térmica necesita tres cosas fundamentales. Estar al lado de un centro de carga, que era Barranquilla. Estar al lado de una fuente de agua, que era el río Magdalena. Y estar cerca de una fuente de suministro de combustible, como era el gas natural de La Guajira. Entonces, esas tres condiciones nos hacían definitivamente la ciudad donde había que hacer el desarrollo que evitara los razonamientos futuros, y eso lo hicimos. Liderados por un ministro barranquillero, por un director de Corelca barranquillero, hicimos lo que son los grandes proyectos de generación térmica del país, que son el proyecto de Termoflores hoy, 650 megavatios, y el proyecto de Termo Barranquilla, TEPSA, que son 950 megavatios. Eso es, me he dicho, en el año 1997 no hubo un apagón precisamente porque estas plantas empezaron a funcionar. O si no hubiéramos tenido un apagón, de pronto el Niño del 96 es más grande que el del 92, 93, pero estuvimos listos. Y estuvimos listos aquí en Barranquilla, estuvimos listos en la costa atlántica. Lideramos ese proceso y lo concluimos. Yo, cuando estuve en Corelca, pues en la parte ejecutiva, cuando llegó la gente del proyecto TEPSA, los americanos, Corelca era parte de la empresa, es todavía dueña del 42% de TEPSA. Entonces, los americanos quisieron que yo fuera el presidente de la compañía. Entonces, salí de Corelca y me tocó la responsabilidad de completar el proyecto más grande térmico que existe en ese momento en Latinoamérica, y hoy en Colombia todavía sigue siendo el más grande, que es Termo Barranquilla, TEPSA, que son 980 megavatios. Es un proyecto de una magnitud impresionante. Para que tengas una idea, pues eso es casi más del doble de la demanda de Barranquilla entero, el proyecto como tal. Cuando llegó el nuevo gobierno, que cambió, llegó el nuevo ministro de Minas y Energía y encontró el proyecto caminando. No estaba todavía listo, pero ya estábamos caminando el proyecto y estaba al frente de TEPSA. Me acuerdo que el ministro decía, no, es que no puede ser, ¿usted por qué va a instalar esa cantidad de potencia allá en Barranquilla? Le decía, ministro, es la única forma, es la única ciudad. Fíjese, no, vamos a cambiar ese proyecto, vamos a hacerlo más pequeñito y vamos a hacer uno en Antioquia, el ministro Antioquia, y vamos a hacer uno en Amagá y vamos a hacer uno a Carbón. Ministro, ese es el proyecto, y si esa planta no entra el 11 de febrero del año 1995, se apaga el país nuevamente. El ministro seguía insistiendo y me acuerdo que trajimos al presidente del consorcio de los americanos de ABB Energy Venture, un alemán grandísimo, y nos fuimos a un restaurante en Bogotá con el ministro a explicarle cómo era la cosa. Y el osado presidente de la multinacional dijo, vea, señor ministro, yo le pago $1 millón por día que se atrase en entrar la primera unidad en marzo del año 97. Te puedes imaginar yo como presidente de la compañía la presión que tenía para poner en servicio esa máquina y la presión enorme de hacerlo, ¿no?
el ministro firmó la servilleta, que la tengo por ahí en alguna parte todavía, porque eso nunca se plasmó contractualmente, pero sí como un Acuerdo de compromiso palabra ahí. de palabras. Es una servilleta que tengo y efectivamente ese día, esa hora, entramos con la primera de las unidades, que fue la primera turbogas que entró de Termobarranquilla. Entonces, eso fue también una experiencia lindísima desde el punto de vista de, de presión y desde el punto de vista de logros. Y finalmente logramos pues, poner la planta TEPSA en operación bajo un esquema absolutamente novedoso que en ese entonces sonaba como hasta escandaloso. Teníamos muchos enemigos en todo el país por los famosos PPAs, el Power Purchase Agreement, que es simplemente un contrato de compra de energía de largo plazo con una tarifa definida. Un esquema que fue novedoso, pero hoy es el esquema más común de contratación y de montaje de plantas de energía en todo el mundo entero. Y entonces eso fue un logro muy importante. Me quedé trabajando pues en TEPSA durante 15 años también. Yo tengo una vida laboral bastante aburrida, 15 años en Corelca y después 15 Estable. años en TEPSA. Sí. Antes que me cuente un poco de TEPSA, Ajá, quiero, o sea, en Corelca pasaste 15 años, ¿correcto? sí, correcto. Entonces ahí ascendiste hasta qué posición, hasta ser director de... Entré como ingeniero proyecto del Centro de Control en el área de telecomunicaciones, después fui jefe de la sección de telecomunicaciones, después fui jefe de la división de Centro de Control, después fui subdirector de transmisión y después hubo o sea, el director, que en ese momento era Eduardo Verano de la Rosa, tengo que mencionarlo porque él fue un hombre muy importante en esa transición. Se lanzó a la alcaldía y en ese lanzamiento a la alcaldía me dejó a mí encargado de la dirección durante 6 meses más o menos. 6 meses. A los 6 meses hubo el cambio de gobierno y aunque a mí me solicitaron que si quería permanecer, pues ya era un puesto con muchas connotaciones políticas y mi espíritu y mi forma de ser es netamente técnico, no quiero saber nada de lo otro y decidí, hombre, no, mire, yo soy ingeniero, eso es lo que sé hacer y no me interesa eh, ser otra cosa. Y fíjate que de alguna forma eso me sirvió porque al final terminé dirigiendo una empresa privada como fue Termo Barranquilla, TEPSA. Pero entonces no, ahí no accediste a tomar la dirección y, o No, sea, o está la tomé en calidad de encargado durante 6 meses. que la interino, pues, y después, Interino, sí. mi pregunta es, los gringos te llaman a dirigir este proyecto de TEPSA. Uh -huh. Entonces, ¿qué cualidades vieron en ti para poder dirigir este proyecto en ese momento? Yo quisiera decirte que muchas, pero no creo que tantas. Te voy a decir cuál es la ventaja competitiva, porque de alguna forma uno siempre tiene que buscar ventajas competitivas dentro de tu proceso. Y era el mal inglés que yo hablaba. Y todavía, o sea, yo estudié inglés en Atlanta, mi papá hizo el esfuerzo, me mandó a estudiar inglés en los Estados Unidos unos meses y no tengo el inglés tuyo ni el de ustedes, los que estudiaron en colegios bilingües y nada, pero suficiente. Y esa era como mi ventaja competitiva con los ingenieros con los que yo estaba en la misma línea. O sea, yo me podía comunicar con los gringos. Eso fue una ventaja importante. Y segundo, vieron en mí las ganas. O sea, me enamoré del proyecto, me enamoré del problema del apagón porque lo viví y tenía muy buenas relaciones además con las comunidades. O sea, tenía una serie de cosas importantes que aportaban al proyecto como tal, a la finalización del proyecto. Cuando terminamos el proyecto, me acuerdo del señor Peter Giller, que era el gran jefe, dijo, cuando me dio la mano, me dijo, nunca me equivoqué, sabía que tú lo ibas a lograr, sabía que tú eras la persona que iba a lograr que se completara este proyecto.
Ese fue el de la servilleta, o sea, el que estaba contigo, Ese es ¿no? el de la servilleta, Ya, el de ya, la servilleta. ya. Una anécdota interesante con el tipo de la servilleta fue que la planta queda en Soledad y las oficinas quedaban en Barranquilla, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando me iba a contratar, yo sí le voy a decir a usted una cosa, doctor Sojo, yo necesito que usted esté allá, en la planta metido, no necesito usted aquí en las oficinas con aire acondicionado, necesito que usted esté allá en la planta metido. Le dije, claro, señor, estoy completamente de acuerdo. Pero el tráfico que había en Barranquilla por la 30, se demoraba una hora y ir a Soledad. Me acuerdo que le dije, bueno, vamos a la planta para que la conozca, señor presidente y tal. Lo montamos en una Toyota y le dije al chofer, apágale el aire acondicionado. Y el tipo llegó allá como ardido y me dice, no, hombre, no, la verdad que puedes considerar la cosa. Y dice, no, señor, no lo voy a considerar, pienso que hay que estar acá. Pero sí quería que usted viera el esfuerzo que hacen, no yo, sino todos los que trabajamos en el proyecto diariamente en venir hasta el proyecto de Soledad. El proyecto tuvo otras cosas interesantísimas, por ejemplo, como anécdota recuerdo el tema con la alcaldía de Soledad en su momento y con los políticos de Soledad. Obviamente era un proyecto de una envergadura tremenda y la licencia ambiental y todo dependía de que Soledad pues diera su visto bueno y tuve muchísimos problemas en esos trámites, este, enfrentamientos con la alcaldía, con los concejales. Fue muy difícil, pero finalmente lo logramos. Finalmente se logró hacer con algo de presión, como te decía, pues había un apagón inminente. Entonces, no es tanto la parte técnica, la parte estructural, la parte de... otra cosa importantísima que teníamos y que yo le decía a uno de los visitantes que llegó al proyecto mostrándole el río Magdalena, es que TEPSA está sobre el río Magdalena. O sea, las máquinas estas las hicieron Alemania, las ensamblaron en Houston, Houston no, en Richmond. Las ensamblaron en Richmond y las bajamos en la planta. O sea, unas barcazas, venían los motores, las grandes, lo metíamos en el río Magdalena y la cogíamos del río Magdalena y la poníamos ahí en la... O sea, la logística era tremenda desde el punto de vista de, de navegación y todo complicada, pero la ventaja que teníamos de que teníamos el mundo, y eso le decía yo a unos paisas que estuvieron allá, al ministro este que te digo, decía, ministro, es que aquí en este charquito, ahí está el mundo entero, usted se monta ahí en canoa y va a cualquier parte del mundo. Exactamente. Eso fue una ventaja tremenda. Entonces, un proyecto maravilloso y todavía pues sigue siendo una de las plantas más importantes, es la quinta central más importante que tiene Colombia hoy en suministro de energía. Alcanza a dar el 30, el 25-30% de la demanda nacional en periodos secos. Impresionante. Entonces, ¿en qué año te retiras de Tepson? Entonces, en el año 2010, los americanos deciden divest. Eh, ya pues se cumple el periodo de PPA, ya se cumplen todas las expectativas. Entonces, me toca ahora a mí buscar compradores. Te salgo a vender el proyecto. Hacemos un grupo de ingenieros, empezamos a hacer las mesas de trabajo, empezamos a hacer los due diligence y vendimos finalmente el proyecto a nuevos inversionistas. Cuando vienen los nuevos inversionistas, pues ya tú entregas las llaves y te retiras de la compañía en el 2010. Entonces, en el 2010, pues ya estoy muy cerca de la pensión y, y, y empiezo a formar esta empresa, empiezo a trabajar en temas de consultoría, en temas de energía. Y tengo una aventura de mi vida bien interesante con un amigo que tiene un muy buen amigo que tiene una planta de quesos y de jamones. Okay. Y incursiono con él haciendo precisamente un due diligence porque quería vender su negocio y tal. Empezamos a incursionar y con dos muy buenos amigos nos inventamos algo icónico en Barranquilla que se llamaba Ibáñez Quesos y Jamones. En la vía 40, donde nadie iba,
pusimos un bar-restaurante que pues, no, me divertía muchísimo y lo estructuré como si fuera una empresa grande y hacíamos que los flujos de caja y hacíamos los créditos, los mes, entonces alterné mi vida profesional de consultoría con este hobby, entre comillas, que era un sitio que duró como 7 años, pero que en mi vida fue importantísimo porque fue como una forma de pensar un poco diferente, ¿sí? Como quitarme un poco de presiones y, y, y empezar a vivir una etapa de la vida diferente. Y estaba en eso, pues, tranquilo y contento cuando unos cazatalentos me solicitaron poner mi nombre en consideración para el Comité Intergremial del Atlántico. El Comité Intergremial del Atlántico pues, es el gremio que reúne pues, a todos los gremios de la ciudad, del Atlántico. Me pareció un reto muy interesante, sobre todo que el problema de energía es y seguirá siendo uno de los más importantes del punto de vista de ciudad, del punto de vista de región, y acepté el reto de ser presidente del Comité Intergremial del Atlántico. Entonces estuve un par de años en la presidencia del Intergremial hasta que llegó la intervención de Electricaribe, que fue en el año 2016. En 2016 el gobierno interviene en Electricaribe y José Miguel Mendoza, que es el superintendente que interviene en la empresa, me pide que lo acompañe en el proceso de intervención. Háblame un poco Y, háblame un poco antes de que me cuentes así de tu razonamiento, porque antes me cuentas de tu razonamiento en aceptar meterte en ese momento en Electricaribe o tratar de ayudar a Electricaribe cuando no querías estar tan metido en temas políticos. En ese momento ya es más un tema sí, político, ¿correcto? sí, algo ya es más político, sí. Sí, fíjate que cambias un poco, te va a cambiar, ¿cómo te explicara yo? Va siendo consciente tú de que tu opinión pesa. Ya. Empiezas a ver que lo que tú dices y lo que tú piensas es importante y que debes hacerlo por obligación. O sea, no puedes permanecer callado, no puedes mirar para otra parte cuando sabes de lo que estás hablando y cuando ves que hay soluciones que tú te puedes imaginar y cuando ves que puedes aportar cosas. O sea, puedes aportar cosas. Ahí es cuando entro al, al intergremial. Entonces, en el intergremial ya genero opinión, ya genero controversia, voy a foros, explico cosas, doy mis puntos de vista válidos unas veces, otras veces no válidos, acertados unas veces, con muchas equivocaciones, muchas otras, pero finalmente puntos de vista que hacen que sí, efectivamente me vuelva un poco más político que técnico, que finalmente de Ya. alguna forma lo venía haciendo. Eh, y cuando la crisis energética de esa época, y sigue siendo todavía con la nueva empresa, las nuevas empresas que tienen a cargo el sistema eléctrico de la costa atlántica es tremendo. O sea, el problema no se ha solucionado. El problema está y cambia mucho de perspectivas y cambia de protagonistas y cambia de, de, de forma de mirar las cosas. Entonces, cuando te dice este señor, el que interviene, hombre, ayúdame, me queda muy difícil decirle que no. Entonces me voy a la presidencia de Electricaribe. Entonces, en esta época en Electricaribe había como una doble, digamos así, era como una doble dirección. Uno era la presidencia que yo ejercía, que era un poco más política, tratando de conciliar, tratando de que con los gobernadores, los alcaldes ayudaran, apoyaran el proceso de intervención, con los clientes del sector no regulado, con los industriales.
mientras el agente especial, que era el representante legal de la empresa, se encargaba como de todo la formalidad, el trámite, la parte legal que tiene que ver con todo esto, estos aspectos. Entonces ahí quedé un par de años, año y medio, 2 años. A los años viene el cambio de gobierno nuevamente, hay nuevo superintendente, hay nueva agente especial, y también doy mi paso acostado pues, para que ellos diseñen pues, la estrategia que tengan a bien diseñar y efectivamente ya me retiro pues, del Picaribe. Y a partir de ese momento pues tengo sigo con mi firma haciendo consultorías y con una firma esta que se llama Soldicea apoyando a mi hermana. Esa firma tiene una historia bonita. Esa firma la creamos hace más de 10 años. Yo estaba en la junta directiva de la incubadora del Caribe, me acuerdo, la incubadora del Caribe, y llegaron unos muchachos de la Universidad del Norte con unas ideas interesantes de, de esas iniciativas juveniles, ambiciosas y románticas que tú tienes de cambiar cosas que las grandes multinacionales las cambian, pero chévere. Y los apoyé en esa etapa y después cuando se cayeron, pues dijeron, pues vamos a reforzarlo. Me hice socio de ellos y hemos seguido caminando con la compañía, haciéndole transformaciones y abriéndole un poquito los espacios. Ahora ya recién de 2 años para acá que ya estoy como más dedicado a la cosa, pues, dándole una visión un poco diferente. No me dedico 100%. Sí, o sea, trato de ser más hasta consultor de mi propia empresa que hands-on, que persona que hace las cosas. Pero sí, pues estamos ahí pendientes y participando muchísimo en todas las cosas, ¿no? Yo pienso que hasta que me muera, seguiré trabajando y seguiré haciendo lo que más me gusta, que son los kilovatios. Entonces, Ya. eso es como mi historia laboral escrita y contada en pocas palabras. No, bacano y gracias por compartirla, Edgardo. Primero que todo, estable, o sea, como me dijiste, de pronto 15 años aquí, pero con bastante crecimiento, en especial en Corea, que chévere que te dio la Mm, oportunidad a los gringos para cerrarte. En este mm. momento, con todo el problema que hay en Barranquilla, ¿te llaman aún así como para pedir asesoramiento, tu opinión, etcétera, o ya no te llaman tanto? Sí, mucha gente, mucha gente. Me llaman los periodistas por la mañana, doy mi opinión. Lo chévere es que no te comprometes, ¿no? O sea, tienes una opinión honesta, Sí, sí. sincera y personal y no sesgada a uno u otro. Con los gremios también me reúno con los gremios y preparamos respuestas y marcamos. O sea, sí, sí estoy activo, sí. No sabiendo mucho del tema, y no quiero tampoco sonar ignorante en mi pregunta, pero hay mucho por mejorar en el manejo de esto, de este tema en la costa. Todo por mejorar, todo por mejorar. Yo pienso que la costa, en el tema energético, en el tema eléctrico, la costa no puede ser metida como en el mismo saco que el resto del país. Siempre lo he pensado. ¿Por qué? Por el clima, sí, la verdad que sí. Eh, en la costa atlántica, el requerimiento eléctrico energético es mucho mayor que en el resto del país. Una familia de estrato 1 en Bogotá, de vaina tiene nevera, si la tiene, ese compresor no funciona nunca. La cerveza las tiene ahí encima del escaparate, le quita el polvo Claro. con un trapito y se las toma. Abanico no necesita, sino un foquito de pronto de noche. Cuando la misma familia de estrato 1 en Barranquilla necesita abanico en cada cuarto para los pelados, necesita tener una nevera para mantener los alimentos que no se le dañen, esa nevera, ese compresor funciona todo el día. Entonces, su consumo es muchísimo el doble que el mismo de Bogotá y con el mismo salario mínimo. Y de pronto con un índice de pobreza inferior. Y eso en estrato 1, pero ves a todos los estratos.
es al estrato 2, al 5, al 6. O sea, un profesional normal que tiene en su casa un aire acondicionado que necesita para dormir, paga entre 500 y 1.000.000 de pesos mensual, 500.000 y 1.000.000 de pesos mensuales de energía. En Bogotá se escandaliza si llega a 150. Entonces, hay el clima es un factor importante. Entonces uno dijera, hombre, ¿qué hay que hacer? Tarifas diferenciales, consumo de subsistencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La cultura de no pago, que si es que aquí la gente roba, es que yo pienso, yo siempre he insistido que, la cultura de no pago no existe sino la incapacidad. O sea, la gente no puede pagar la factura de energía. Entonces tienes un problema social complejo que tienes que ver cómo solucionar. Subsidios diferenciales es un problema tremendamente difícil desde el punto de vista político. Fíjate que esta nueva empresa que recién empieza, Aire y Afinia, tiene un problema grandísimo con el tema de las pérdidas. Entonces, la solución que encontró el gobierno cuando logró poner estas empresas a operar fue increíblemente absurda. Fácil. Las pérdidas las pagan los que pagan. ¿Sí? Entonces, las pérdidas reconocidas las pagamos. Todos los que pagamos las pérdidas de los que no pagan. Entonces, es un estímulo para que no paguen y por el otro lado, una tarifa que se va creciendo y se vuelve tan alta que va incentivando precisamente al no pago. O sea, es algo que no funciona. Entonces, las soluciones, insisto, no pueden meter dentro de la misma bolsa que el resto del país. O sea, tiene que haber una política diferencial, tiene que haber así cosas locas. La Guajira, ¿ves? La Guajira, yo pienso que la Guajira le ha dado tanto al país en tema energético con el gas, ahora con el viento, con el sol, con el carbón. Hey, un distrito energético especial. Dele, por decir algo, la luz gratis para todo el mundo. Por decir algo absurdo. Un distrito, niveles de pobreza enormes. La Guajira, tú no puedes poner a la Guajira en el mismo nivel que cualquier otro departamento del interior del país. No puedes. La Guajira necesita un sistema especial. El resto de la costa también. O sea, Magdalena. Cada uno tiene sus particularidades y hay que buscar una solución un poco más integral para la costa atlántica en especial. Pienso que para ponerte un ejemplo, en el año de la pandemia se estableció lo que se llama la opción tarifaria, una buena iniciativa del gobierno para que no pagáramos tanto energía sin estar trabajando por el tema de, íbamos a estar más en casa. Entonces, era simplemente diferir las tarifas en el largo plazo. O sea, tú pagabas menos y vas generando un pasivo que vas a pagar al final. Eso vale hoy 5 o 6 billones de pesos, está a punto de quebrar a las distribuidoras de todo el país. Entonces, ¿qué se dice para la costa si además de esa opción tarifaria tenemos el problema de las pérdidas reconocidas? Entonces, hay un problema serio que está amenazando las empresas que están actualmente prestando el servicio con muchas competencias. Yo digo, pues, el servicio, yo siento, porque en Barranquilla ha mejorado mucho el servicio. Me parece que el tema tarifario afecta, pero el servicio ha mejorado. El servicio de energía se mide por unos índices que determinan cuántas veces se te va la luz al año y qué tanto tiempo se te va la luz. Y esos índices en ambas empresas de la costa han venido mejorando, están haciendo algunas inversiones, no las inversiones que se requieren, porque las inversiones que se requieren las tienes que pagar tú. Yeah. Si aparte de la opción tarifaria, si aparte de las pérdidas reconocidas, ellos hacen inversiones y tienes que pagar tú las inversiones, pues la tarifa se va a volver definitivamente impagable. Entonces, hay un problema y el problema es del gobierno y el gobierno tiene que solucionarlo. Y nosotros en la costa atlántica, a nivel de gremios, a nivel
de fuerzas vivas, tenemos que proponer soluciones. Pero para mí la solución es definitivamente un esquema diferencial. Recibes una llamada ahorita a un ministro para volver a ayudar a esta gente. ¿Irías, o sea, regresarías a ayudar a Aire o a alguna otra empresa? No sé, no me, Te no sé. cogía a quemarropa, sí. Sí, 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 no sé, no sé. Fíjate que recién hace unos días me llamaron a pedirme una bebida para una empresa y entonces yo la mandé y le dije, mire, la mando porque me siento honrado de que alguien a los 70 años le esté pidiendo la hoja de vida todavía, ¿sí? Pero no sé, o sea, de pronto no tiene uno de pronto la fuerza de, del día a día, Sí. pero sí la sabiduría de orientar hacia dónde deben ir las cosas. Es lo que dices tú, lo que me respondiste de Electricaribe. Al fin y al cabo es estar Mm, consciente que pues ya tienes cierta sabiduría que sí. de pronto necesitas, así como esta entrevista, es chévere, como se Mm, dice en inglés, give back o dar, sí. dar de vuelta al público un poquito, Mm, pues. sí, sí. Eh, solamente una consulta de lo que me dijiste ahorita. En lo de la pandemia, entonces, si mi tarifa de electricidad venía siendo, qué sé yo, 300, entonces yo estaba pagando en ese momento 150 Sí, y el correcto. remanente, pues, en teoría te tendría que pagarlo ahorita, ¿no? De acuerdo. Ese se llama la opción tarifaria. O sea, ese es el espíritu. No tienes la caja suficiente porque no estás trabajando, porque estamos en pandemia, porque no tienes la posibilidad de pagarme los 300 a que tú haces referencia de 300 pesos por kilovatio hora. Págame 210 y me quedas debiendo 90 y después me los pagas. Al final, dentro de unos 5 años, te lo voy financiando. Entonces, eso es la opción tarifaria. Y era opcional de las empresas dar la opción tarifaria. O sea, no era Ya. una cosa. Y lo dieron. Pero entonces, esa plata no la ha pagado la gente Mm. y se la están pidiendo al gobierno. Oiga, señor, usted me metió en este asunto, págueme la diferencia. Me tiene quebrado. O sea, efectivamente, se habla del apagón o del apagón financiero de las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, no las generadoras. Porque las generadoras igualmente le pagas el kilovatio de lo que valen, independientemente de que te cobren o no te cobren, de que paguen o que haya pérdida. No sé. En la escala del sector eléctrico empiezan los generadores, los transmisores, los distribuidores y los comercializadores. Y el comercializador es la última eslabón de la cadena que tiene el riesgo de la cartera. De ahí para adelante, si tú como comercializador de energía al generador no le pagas porque no has recaudado sino el 70%, no le puedes decir, te voy a pagar aquí el 70% porque te corta el servicio. Claro. Hay la ley 142 que este gobierno tiene la intención de reformarla. Y yo digo que es reformable y ojalá lo hagan. Porque en la medida de que la ley 142 fue muy importante, la ley 142 del año 95 lo que permitió es que los privados llegaran a prestar un servicio público como la energía. Eso es lo que hizo la 142. Y eso ha servido tremendamente. O sea, durante toda la cantidad de agentes, en el año 95 eran 5 empresas en Colombia, que eran Corelca, ESEL, la Triple EPM, la Energía de Bogotá y la CBC de Cali. Eran 5 empresas. Hoy hay 50 de todo tipo. Hay distribuidoras, hay transmisoras, hay comercializadoras. O sea, hay un mercado de energía muy interesante. O sea, la ley siempre, pero obviamente, como todas las leyes, se rige por decretos que van beneficiando a unos o a otros dependiendo del pulso político que vayan teniendo y se va distorsionando un poco el espíritu de la ley y es necesario reformarlo. O sea, Ya. definitivamente eso se hace necesario y hay que hacerlo. Eh, y este gobierno está empeñado en hacerlo. Vamos a ver si tiene las luces y tiene el impulso de hacerlo bien. ¿Qué es lo que me preocupa a mí, ¿sabes? La institucionalidad, porque tiene que ser dentro de la institucionalidad. O sea, la ley 142 definió que hay una cuestión que se llama la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
como un órgano independiente para establecer y definir las políticas en materia energética en Colombia. Eso tiene que ser un organismo independiente, como lo es el Banco de la República para el tema de las finanzas del Estado. La CRE tiene que ser un organismo independiente. Y todas las reformas de la ley 142 y todo esto de que estamos hablando, las posibilidades de solución de los problemas, tienen que hacerse a través de la CRE como la institución rectora. La UME es la Unidad de Planación Mineroenergética, es muy fuerte también institucionalmente. El Ministerio de Minas y Energía siempre fue como una especie de fusible político, precisamente porque tenía debajo una institucionalidad muy grande. Y la UME es muy fuerte también. Entonces, que se hagan las reformas, que se haga todo lo que haya que hacer, respetando la institucionalidad, que eso sí no se puede perder. Porque en el momento que haga un decreto de que, bueno, ahora en adelante las tarifas son a la mitad y firme, eso no se puede hacer. Buen punto. Ricardo, para ir concluyendo un poco tu vida profesional, ¿cómo quieres ser recordado? Yo quiero ser recordado como lo que soy, un hombre sencillo, con la fortuna de tener una hermosa familia. Yo me traje de Medellín el diploma y una paisa con la que hicimos una familia hermosa de 7 mujeres hasta ahora. Y ha sido mi legado, son mi vida, son mi razón de ser, todas ellas. Y que ellas me recuerden como alguien que vivió para ellas y por ellas. Así que eso es el recuerdo, que me recuerden ellas, el resto como quiera. Me gustó la primera anécdota que dijiste y tu hija Maggie me lo compartió también. Ahorita como últimos comentarios es el dar lo mejor de ti en todas las situaciones, ¿verdad? O sea, empezaste a trabajar tu primer día de trabajo, lo recalco nuevamente, tu primer día de trabajo pudiste de pronto dártelas así de que eso no es para mí, ¿verdad? Eso no, hoy en día la verdad que muchos pelados, no recuerdo quién me lo comentó, creo que fue Eric en la entrevista que saqué hace unas semanas, pero que muchos de los pelados que se gradúan hoy en día quieren llegar y empezar a ser ciertos ejecutivos, pero es arremangarse las mangas y la verdad que primero tener humildad. Segundo, oye, uno sabe el día de mañana, tú estás trabajando con una persona haciendo una labor así de maquinaria o lo que sea. Puede ser un contacto el día de mañana, uno no sabe dónde esté uno Total, ni dónde está la otra persona el día de mañana. total, Entonces, por total, eso uno total. siempre tiene que ser así. La verdad que Maggie me lo recargó, mira, me lo recalcó y dijo, ¿sabes qué? Mi papá siempre da lo mejor de mí y me dio esa misma anécdota que tú me dijiste. Sí, 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 sí. Eso para mí fue el inicio de mi carrera profesional y la enseñanza más importante. Hey, lo que acabas de decir, cada persona tiene su historia, cada persona tiene su valor, cada persona tiene algo que aportarte. Apréndele de cada persona, por humilde que sea, que tiene algo que decirte que es valioso para ti. Todo el mundo. No, me gusta eso. Sí. No, Ricardo, yo creo Bueno, que para concluir, la verdad que te agradezco tu tiempo, o sea, la hora que nos has brindado aquí, muy valiosa toda tu historia. A mí siempre, como les digo a la gente, me quedan 2 o 3 cositas. En esta instancia quería terminar con lo que te dije. Bonito que tu hija me lo comentó y pues tú me lo comentaste chévere. también. Entonces, Mm. espero que a la gente le guste tu historia y nuevamente agradezco tu tiempo. Gracias a ti, Sammy, nuevamente. Y como te digo, qué chévere que mi papá hubiera podido tener esta misma oportunidad y ponerlo, escuchar y decirle, hombre, mi historia es esta. Muchas Sí, sí. gracias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse al podcast Construyendo Patrimonio, regálanos 5 estrellas y también me puedes seguir en las redes sociales, Twitter e Instagram, @SammyVigio. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima.